Señor Pelletier, muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias al señor Watts, al señor Anderson. Como sé, les han distribuido un texto y debido al hecho de que tienen el texto, no voy a leerlo, sino que voy a centrarme en su lugar en algunas características de las relaciones intergubernamentales en Canadá y después habrá una discusión con los comentarios y podremos entrar en los detalles de estas relaciones intergubernamentales en Canadá. El primer punto del que quiero hablar esta mañana es que en 2003 las provincias y el territorios, porque hay 10 provincias pero 3 territorios en Canadá, los territorios del noroeste, de Yukon y de Nunavut, las provincias y los territorios decidieron crear una nueva institución que iba a ser el Consejo de la Federación. Esa nueva institución fue sustituida por la conferencia bianual de los premieres que existía desde 1960, de modo que ha tenido una existencia bastante larga y en nuestra organización participábamos los premieres de las provincias y los líderes de los 3 territorios. De modo que el Consejo de Federaciones sustituyó a la conferencia de los premieres, pero se suponía que iba a ser más organizada, más estructurada y yo diría más fuerte que la conferencia anual de los premieres. Supongo que porque no nos hemos dado cuenta de los objetivos hasta ahora realmente y supuestamente debería haber algún esfuerzo en el futuro para reforzar la nueva organización. El Consejo de Federaciones buscaba y sigue buscando 3 objetivos. El primero de ellos es reforzar la relación entre las provincias y los territorios en sus propios campos de jurisdicción o ámbitos. ¿Qué significa esto? Que el Consejo pretende asegurar que las provincias y los territorios son más eficientes cuando ejercitan sus propias responsabilidades o su propia jurisdicción. El segundo objetivo del Consejo de Federaciones es reforzar las provincias y los territorios con respecto al gobierno federal, asegurando que la posición de las provincias y de los territorios está bien avanzada, está bien clara, bien realizada, es fuerte por comparación al gobierno federal y sobre todo en temas que tratan de, como diría yo, las relaciones federales provinciales. Y el objetivo final del Consejo de Federaciones era y sigue siendo asegurar o garantizar que las provincias tienen una forma más clara de definición con respecto a su posición en Canadá y con respecto a la evolución del país. El Consejo de las Federaciones iba a ser o tenía que ser dependiente de una secretaría muy fuerte y fue un poco decepcionante para mí porque la secretaría del Consejo de las Federaciones no es muy fuerte, para ser franco. El Consejo de Federaciones ciertamente ha mejorado las relaciones entre las provincias y los territorios y en particular con respecto a la integración económica en Canadá. De modo que el Consejo se ha centrado mucho en la integración económica y, bajo mi punto de vista, ha tenido mucho éxito a este respecto. El Consejo probablemente ha hecho que las provincias estén más unidas y que estén más coordinadas por comparación al gobierno federal o con respecto al gobierno federal, pero no ha tenido éxito en garantizar que las provincias tienen una voz más fuerte con respecto a la evolución y la definición de la Canadá actual. ¿Por qué digo esto? Porque pensamos o sentimos en Quebec
que el bien y el interés nacional, el bien común de Canadá, no debería ser definido por un solo cuerpo u órgano de gobierno, sino también por las provincias y de una manera verdaderamente cooperativa y colaborativa. No siempre este es el caso. El gobierno federal a veces tiende a centralizar el bien común de Canadá y las provincias no participan lo suficiente en la elaboración de los objetivos nacionales y la definición de ese bien común y ese interés nacional. Y, de nuevo, como he dicho, ese es uno de los propósitos o de los objetivos por los cuales se estableció el Consejo, y para que las provincias, de hecho, pudieran tener una voz y un voto más fuerte con respecto a cómo debemos definirnos en Canadá, cuáles son los objetivos nacionales y cuáles deberían y podría ser la Canadá de mañana. En este sentido, el Consejo ha sido ciertamente decepcionante. El Consejo de Federaciones es una de las características principales de las relaciones intergubernamentales de Canadá actualmente. Y no simplemente eso, sino también testifica la importancia del interprovincialismo en Canadá. Lo que llamamos interprovincialismo es la relación entre las provincias mismas. Quebec está muy dedicado a la mejora de estas relaciones entre todas las provincias, y de hecho el Consejo de Federaciones se ha creado bajo la iniciativa del gobierno quebecois, el gobierno de Quebec. Si alguien piensa que los quebequenses no quieren participar en la construcción de una nueva Canadá, esto es ciertamente algo falso, ya que desde la llegada al poder del gobierno federalista en 2003, el gobierno que era parte de este gobierno se ha comprometido a mejorar la relación entre todos los socios, todas las partes, todas las provincias, los territorios de Canadá, y el gobierno federal y el Consejo de Federaciones testifica que ese compromiso se refleje en el interprovincialismo, es decir, la relación entre todas las provincias y los territorios. Hablando de los territorios, déjenme comentarles que los 3 territorios están cada vez más considerados como socios completos en las relaciones intergubernamentales en Canadá, lo cual no era obvio al principio, porque los 3 territorios son las criaturas del gobierno federal y sus poderes, sus competencias provienen del gobierno de Canadá, del gobierno federal. Así que no era obvio en absoluto que los territorios serían considerados como socios a nivel igualitario que las provincias y que participarían en el Consejo de Federaciones. En particular, si consideramos que el gobierno federal no participa en el Consejo de Federaciones. Al principio, cuando surgió la idea del Consejo de Federaciones en 2001, procedía de un comité de la parte quebequense y se suponía que iba a ser una institución territorial simplemente, pero que iba solo a influir en el proceso de toma de decisiones territorial y que iba a tener un derecho de veto, incluido Quebec. Pero finalmente no es lo que conseguimos. Nos hemos convertido en una institución territorial estricta y que no tenemos ninguna fuerza en el proceso de toma de decisiones en esta institución. Y no solamente el Consejo de Federaciones tendría que intentar aumentar el papel de las provincias a un nivel internacional, sino que
Hasta ahora se ha hecho muy poco en este respecto. También se suponía que iba a reforzar la Unión Social de Canadá y también tengo que decir que se ha hecho muy poco en este aspecto. Tenía que mejorar la integración económica y aquí sí que hemos conseguido o cosechado grandes éxitos. Es un éxito realmente parcial, solamente hay que ser realista. El poder haber hecho que la Unión de Canadá sea una unión económica. Bien, ahora voy a hablar de la presencia de los aborígenes en las relaciones intergubernamentales en Canadá. Es obvio que los aborígenes en el futuro desempeñarán un papel muy importante con respecto a las relaciones intergubernamentales en Canadá. Es algo inevitable. Los aborígenes están reconocidos en la Constitución canadiense como gentes, pueblos, y participan en la negociación de algunos acuerdos constitucionales, en el pasado concretamente, el acuerdo Charleton en 1992. Los aborígenes participaron en las negociaciones en ese acuerdo de Charlottetown, pero incluso para temas no constitucionales es claro que los aborígenes son partes que cada vez tienen más importancia en las relaciones intergubernamentales de Canadá. Ellos solicitan autonomía, exigen autonomía, más autonomía, y quieren convertirse en un tercer orden de gobierno. Ese es su objetivo. Y podría ocurrir algún día, no sabemos cuándo, pero lo que sí que sabemos es que en el acuerdo de Charlottetown se les ofreció un tercer orden de gobierno, pero finalmente este acuerdo no se ha aprobado, no hubo, digamos, secuelas del acuerdo de Charlottetown. Pero los aborígenes sí que pedían un tercer orden de gobierno. Si algún día pasara, significaría que estaríamos entrando en un federalismo de tres partes, a tres escalones, a tres grados. Pero tengo que decir que ahora mismo no existe eso. No tenemos un federalismo a tres escalas. Lo que sí tenemos es los aborígenes, lo que ellos solicitan, lo que ellos exigen, lo que piden. Y en algunas provincias, como en la Columbia Británica, hay acuerdos que dan a los aborígenes algún tipo de autonomía sobre algunas partes de las provincias, algunos territorios concretos, y alguna autonomía para los aborígenes sobre estos territorios. El gobierno quebequense está discutiendo con las distintas naciones o pueblos originarios y discutiendo sobre la posibilidad de darles alguna autonomía de parte de Quebec. Podríamos decir que estos acuerdos están basados en poderes o competencias delegadas, no exactamente competencias soberanas, aunque esto no está muy claro, porque en cuanto haya un acuerdo sobre autonomía o sobre cualquier otro tema entre las provincias y los aborígenes, este acuerdo será protegido por la Constitución canadiense bajo el artículo 35 de la Ley Constitucional de 1982. Y es como el acuerdo en sí mismo estará protegido por la Constitución y se adquirirá un estatus constitucional y no podrá ser modificado por uno de las partes sin, de hecho, el consentimiento de todos los que estén implicados y en el proceso de asignación del acuerdo. Eso
supone que cuando haya un acuerdo de autonomía para los aborígenes, tenemos que saber que ese acuerdo tendrá una protección constitucional y, diría yo, un estatus constitucional, como por ejemplo el gobierno quebequense está discutiendo con los inuit, que son un pueblo, una nación aborigen en el norte de Quebec. El gobierno quebequense está discutiendo con los inuit para crear un gobierno regional para los inuit, que cubrirá un quinto del territorio de Quebec, y eso dará a los inuit una cierta autonomía en distintos campos, distintos ámbitos, pero aunque se diga en el acuerdo, se explicite que la Asamblea Nacional de Quebec no abandona su autoridad sobre ese territorio en cuestión, está claro que será protegido por el artículo 35 del que he mencionado. Así que no veo cómo, de hecho, esta supuesta delegación de poderes o de competencias pueda ser adoptada por los inuit. Es como uno de los acuerdos firmados que realmente implica que esas competencias son un abandono de algunos de los poderes o de las competencias del gobierno sobre un territorio específico. Otro de los puntos que quería hablar es el papel de los tribunales con respecto a las relaciones intergubernamentales. Hasta ahora, las relaciones intergubernamentales en Canadá se han centrado mucho en la intervención de los gobiernos, es decir, es intergubernamental, y los tribunales tienen un papel secundario que desempeñan con respecto a estas relaciones. Por supuesto que los tribunales interpretan la Constitución, interpretan la distribución de competencias legislativas, aplican la Constitución, pero los tribunales no están implicados en la resolución de conflictos políticos y, de hecho, no quieren estar implicadas en esta resolución de conflictos políticos. Y yo diría que las partes más importantes en cuanto a las relaciones intergubernamentales en Canadá, dicho esto se ha visto en muchos casos en Canadá, y se hace una invitación por parte de los tribunales a los políticos para que los socios federados, los premieres, los primeros ministros, los ministros, se hace esta invitación para que liquiden sus diferencias o resuelvan sus diferencias entre ellos. Esto ha pasado en 1981, cuando Canadá se enfrentaba a un intento de repatriar la Constitución canadiense, y se dijo, bueno, lo mejor es que intenten encontrar un consenso, porque lo que están intentando hacer con el gobierno federal es legal, pero no es constitucional en virtud de las convenciones constitucionales, de modo que era una especie de invitación por parte de los tribunales para los premieres para que continuaran discutiendo, de modo que se garantizara que la repatriación se hiciera de una manera constitucional. Pero también es lo que vemos en la referencia de la secesión o la separación de Quebec. En 1998, el Tribunal Supremo de Canadá falló una decisión muy importante, que fue que si alguna vez los quebequenses votaban de una manera clara en una cuestión una cuestión clara acerca de la separación o secesión de Quebec, eso generaría una obligación de negociar por parte de las partes federadas, negociar las modalidades o la modalidad de esa secesión
o separación en Quebec y la aplicación de las modificaciones estatutarias que ya existían. Pero no voy a definir exactamente qué es una cuestión clara, lo que es un voto claro. Lo que voy a hacer es que todas estas cuestiones queden a discreción de los políticos mismos y que si Quebec quiere la separación tiene que haber una negociación política y el tribunal no quiere implicarse en ese proceso. Así que no vengáis a nosotros. Nosotros hemos hecho pública nuestra decisión y dejamos la decisión final a la discreción de los políticos. Recientemente lo que vimos por parte del Tribunal Supremo de Canadá era una nueva tendencia a considerar que la distribución de poderes en sí misma debería dejarse a los políticos y para limitar el papel que desempeñaba el tribunal con respecto a la aplicación de la distribución de las competencias en Canadá. Lo que quiero decir con esto es que el Tribunal Supremo de Canadá está de alguna forma invitando a los socios federales para incluso liquidar o resolver juntos las disputas o los conflictos que surjan de la distribución de competencias, lo cual se ha considerado como un principio legal o constitucional muy importante, con un papel especial que se ha dejado al Tribunal Superior de Justicia de Canadá para que se transforme en una cuestión más política que implica menos la ley, el imperio de la ley, y deja más lugar al proceso político, de hecho. Y si esta nueva jurisprudencia se confirmara en el futuro, sería muy peligroso para las sociedades que constituyen una minoría en Quebec, que por lo menos se dependía del Tribunal Supremo de Canadá para que se respetara la distribución de competencias, y ahora ve que el Tribunal Superior de Canadá tiene cada vez menos interés en aplicar por sí mismo la distribución de competencias y cada vez tiene más interés en dar más responsabilidades a los políticos con respecto a la distribución de competencias en sí. Entiéndanme bien, no voy a decir que el Tribunal Supremo de Canadá esté negligiendo o abandonando su competencia o sus papeles con respecto a la distribución de competencias. Lo que sí veo, sin embargo, es una invitación por parte del Tribunal Supremo de Canadá para garantizar que las disputas o los conflictos que surjan respecto a la distribución de competencias sean discutidos y tal vez resueltos entre políticos antes de que el tribunal sea convocado para intervenir en estos asuntos. Esto no son buenas noticias, me temo, para Quebec. Otra característica es el bilateralismo. Es algo que es muy importante, sigue siendo muy importante en Canadá, sigue siendo muy importante para Quebec. Quebec, yo diría que, bueno, iba a decir, está jugando, desempeñando, pero no me gusta mucho ese término. Quebec depende de tanto el multilateralismo como el bilateralismo. De nuevo, tengo que decir que Quebec está insistiendo mucho en el aumento de las relaciones entre las provincias y estaba en el origen del Consejo de Federaciones, como he dicho antes, pero Quebec también se está centrando mucho en las negociaciones bilaterales y los acuerdos bilaterales con otras provincias como Ontario, por ejemplo. Quebec está discutiendo o está en discusiones actualmente con Ontario
acerca de distintos acuerdos respecto al reforzamiento de las relaciones económicas y comerciales entre estas dos provincias. Quebec también está firmando acuerdos bilaterales con otras provincias con respecto a la francofonía canadiense y el avance de la parte francófona de Canadá, pero también Quebec está firmando acuerdos bilaterales con Ottawa y desea firmar estos acuerdos con respecto concretamente a las relaciones internacionales, porque Quebec tiene necesidades en este aspecto que no serían compartidas por las otras provincias al mismo nivel. No quiero decir que las otras provincias no estén interesadas en tener un rol más importante en las relaciones internacionales, pero por lo menos si no comparten las ambiciones de Quebec en tener una voz en algunos foros internacionales. Y no es simplemente eso, sino que Quebec también está insistiendo más que otras provincias sobre el tema de estar implicada o más implicada en las negociaciones de los acuerdos internacionales o los tratados internacionales y que afectan a su jurisdicción. Quebec se está centrando mucho en los acuerdos bilaterales, pero yo diría que no podría imaginarme un acuerdo bilateral que llegue hasta un estatuto de autonomía de Cataluña, por ejemplo. Hay un límite con respecto a lo que se puede hacer en estos acuerdos bilaterales en Canadá, probablemente porque la premisa es que todas las provincias deberían ser consideradas como iguales, por lo menos en teoría legal. Debido a esto, hay acuerdos bilaterales, pero no existen solamente en favor de Quebec, sino también a favor de otras provincias que negocian sus acuerdos con Ottawa, por ejemplo, pero nunca llega al punto, al grado de lo que estamos viendo aquí, a ese concepto del Estatuto de Autonomía. Además, en Quebec nos estamos centrando enormemente en el llamado federalismo cooperativo. El gobierno de Quebec estaría dispuesto a desarrollar lo que los otros socios federativos consideran un federalismo más cooperativo. Ahora se considera como sinónimo de relaciones intergubernamentales. Va más allá que las relaciones intergubernamentales. En realidad es una filosofía en sí mismo. Es una visión armónica de las relaciones provinciales en la federación. Quebec está interesado en desarrollar más allá ese concepto de federalismo cooperativo. Eso significa que, en última instancia, habría una consulta entre los gobiernos. Probablemente tomaría la forma de un proceso de codecisión en algunas materias. Lo que estoy describiendo es precisamente esto. Un gobierno de Quebec que por primera vez en la historia de Quebec declara claramente que su deseo de participar en la creación de un Canadá más fuerte. Quiere mejorar y aumentar las relaciones, los vínculos entre todas las partes, todos los interlocutores. Y con ello quiere centrarse en el interprovincialismo, lo que significa no solamente establecer vínculos con las otras provincias, sino también mantener un diálogo, a ver que haya más entendimiento, que se entiendan mejor unas partes con otros, cuáles son sus necesidades concretas, cuáles son sus exigencias. Quebec dice también que desea participar, tener una más voz en la definición de Canadá, del país, y en la evolución de Canadá, en la orientación que tome en el futuro. Estoy seguro de que esta no era la perspectiva, el concepto, la concepción de la involucración de Quebec
en el panorama político canadiense que ustedes tenían en mente. Hay personas que consideran que Quebec es hostil a Canadá, mientras que Quebec, es cierto que Quebec, la verdad es que Quebec está deseando participar plenamente en el proyecto canadiense. Existe una condición, un requisito previo que impone. Los quebequeses, las quebequesas aspiran a más respeto por lo que son en el país. ¿Qué significa esto? Eso significa que los quebequeses piensan que su identidad debería estar mejor respetada en Canadá, debería estar más reconocida. Y eso en realidad debería considerarse como un valor canadiense. Muchos quebequeses se adhieren a los valores de Canadá. La mayoría de quebequeses son canadienses orgullosos de serlo, y me atrevería a decir que la mayoría de los quebequeses son federalistas. Son los que más defienden la Constitución canadiense en todo el país, el reparto de poderes. El respeto por las prioridades de las provincias también, y la función de las provincias. Por eso son federalistas ardientes. Piensan que el federalismo es un orden esencial para mantener la identidad de Quebec, para que se desarrolle, para que florezca. Al mismo tiempo, insisto, a los quebequeses les gustaría ver que su identidad está mejor reconocida en el seno del país. Yo mismo soy un canadiense orgulloso, pero también soy un quebequés orgulloso de serlo. Y al igual que muchas personas en España, existe una dualidad en nuestra identidad. Existen identidades duales que no son contradictorias en absoluto. Al contrario, mi identidad como quebequés es, en mi opinión, absolutamente compatible con mi identidad como canadiense. Todo lo que necesito es que estas dos identidades sean reconocidas de una manera más armoniosa dentro del régimen canadiense, dentro del sistema canadiense. Por eso pienso que no hay que exigir a Canadá que acepte completamente la dimensión verdaderamente nacional. Los quebequeses se consideran a sí mismos como nación, eso es cierto, y yo reconoce, y así ha sido reconocido por la Cámara de los Comunes canadiense. Y, por supuesto, los aborígenes son pueblos, naciones, y también antes les llamábamos las primeras naciones. Imaginémonos que hay muchas naciones en Canadá. No es un problema. También existe una fuerte identidad canadiense. Hay una nación muy fuerte detrás, con sus características especiales, sus rasgos concretos. Y yo me adhiero a esas características, como la mayoría de quebequeses hacen, al igual que Moon. Lo que piden los quebequeses y las quebequesas es que estas características peculiares sirvan para integrar mejor la identidad quebequeses y que reflejen mejor esa identidad. Nuestra identidad ha de considerarse no un obstáculo al desarrollo de Canadá, sino, por el contrario, un activo, un valor para el desarrollo de Canadá. En cuanto a política, y voy a terminar con esta reflexión, he insistido mucho en el pasado en el hecho de que estoy convencido de que Quebec se enriquece con su participación en el país, en Canadá. Soy consciente de que el proyecto canadiense es un proyecto que merece la pena, y por eso estamos haciendo grandes esfuerzos para construir ese país. Quebec
se enriquece por su participación en el proyecto canadiense y Canadá se enriquece por la especificidad quebequesa. Canadá se enriquece gracias a la especificidad de Quebec y debería, por tanto, reconocerla más en lugar de intentar dejarla de lado, intentar categorizar a los quebequeses y limitar la expresión de la especificidad de Quebec al territorio de Quebec. Eso es todo. Muchas gracias.